Arratsaldeon denori eta eskerrik asko etortzeagatik. Hoy el foro Elkartu cuenta con una ponente notabilísima por ser experta jurista, muy reconocida, como lo van a comprobar ustedes. Ella es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad Pública de Navarra y también profesora titular de la misma disciplina en la UNED. Sus trabajos e investigaciones se centran principalmente en tres campos. Uno primero, los derechos fundamentales, con el apartado de la igualdad de género, la igualdad de género vista desde la aplicación de las normas, todo también siempre con la perspectiva constitucional, y la dignidad humana, también en el mismo contexto. Luego, otro campo de sus investigaciones es el derecho relacionado con la división o la estructura territorial del Estado. Para ello, pues, ha hecho muchos, como se dice, intercambios o relación con una gran cantidad de universidades del entorno europeo para comparar lo que es el regionalismo, autonomismo en la Unión Europea y también en el caso del Estado. Otro de los campos es el de la perspectiva del derecho parlamentario. Ahí entra todavía más arriba el nivel de Cristina Zoco, pues ya prácticamente no tiene quien le pueda hacer sombra, pues, desde la perspectiva sobre todo de la reforma de la LORAFNA. Ya hace 2 años estuve en unas jornadas que tuve yo la oportunidad de acudir allí al Parlamento porque me enteré que había unas jornadas universitarias, el Instituto Comunitas creo que lo organizaba junto con el Parlamento de Navarra, ante la posibilidad de la reforma de la LORAFNA. Ahí es donde ha seguido investigando y es la principal o una investigadora principal de un proyecto de investigación y transferencia del conocimiento sobre la reforma de la LORAFNA en el siglo XXI, que es en lo que actualmente se está aplicando. Y otro tema que también es muy importante, dada la situación, la ubicación de nuestro país, Navarra, en la cooperación transfronteriza, para lo que está trabajando también con la Universidad de Po y de los países de la DUR. Y también, pues bueno, ya ha publicado 5 monografías en editoriales de reconocido prestigio, indexadas. Ha dirigido jornadas y seminarios y participado en congresos, jornadas y seminarios como ponente invitada. Y en la actualidad es secretaria del Instituto de Investigación Comunitas. También ha sido directora y subdirectora del Aula de la Experiencia de la Universidad Pública de Navarra y de los años 2013-2011 pues también estuvo haciendo de juez, nada menos, ahí en los juzgados, como magistrada suplente en los juzgados de Pamplona, Estella y Aboiz. O sea que tiene una base estupenda para entrar a desarrollar el tema que nos toca hoy. Y el foro Elkartu precisamente se propone traer a la calle al pueblo navarro, que es el destinatario precisamente de las estructuras jurídicas propias y de las que existen ahora,
para vivir en mejores condiciones, ¿no? Tanto los actuales como los venideros. Y por eso agradecemos en nombre del Foro Elkartu la gran disposición que muestra nuestra profesora Cristina Zoco. Bueno, muchas gracias, Tomás, por tu generosa presentación, muy generosa, la verdad que sí. Bueno, yo quería saludar a todos y a todas y sobre todo agradecer al Foro Elkartu, a David especialmente, que me hayan invitado a esta sesión, a participar aquí, porque de alguna manera para mí supone un compromiso con la transferencia de conocimiento a la sociedad. La verdad, David, que cuando me llamaste no pensaba que 3 días después el Tribunal Supremo nos sorprendiera con esta anulación del decreto de transferencia de servicios y funciones en materia de tráfico, que 3 días más tarde, ante la disyuntiva sobre si realmente era el Estado el que tenía que optar por otra forma jurídica, la Ley de Transferencia de Competencias, o la reforma de la LORAFNA, al ser un derecho histórico, bueno, pues María Chivite nos sorprendiera ya diciéndonos que iba a empezar o iba a comenzar el procedimiento de reforma de la LORAFNA, y también que 3 días después nos encontráramos que ya ciertos representantes del Senado, es decir, de la Cámara Alta de las Cortes Generales, nos dijeran que quizá lo que harían es vetar esta reforma. ¿Por qué? Porque voy a empezar diciendo que la LORAFNA, con todo lo que parece, es una ley orgánica que adquiere validez jurídico-administrativa cuando las Cortes Generales finalmente la aprueban, es decir, sin perjuicio, ¿verdad?, de que nace del pacto. Sí, el micrófono, ¿verdad? Sí. Si se puede meter por, no sé, así. Sí, lo que decía es que ya había un anuncio de que representantes del Senado de alguna manera podrían vetar esta reforma de la LORAFNA, en el sentido de que la LORAFNA es una ley orgánica que se aprueba finalmente por las Cortes Generales, de tal forma que, bueno, tenemos que pensar que este procedimiento, que parece fácil, que parece exprés, como han dicho en algunos medios de comunicación, pues quizá no lo sea tanto, por lo que voy a explicar después. Bueno, pues bien, todos estos acontecimientos acaecidos recientemente, que llevan a regular la competencia de tráfico en la LORAFNA y por tanto a su reforma, tampoco debe ser obstáculo, porque creo que había una cierta preocupación con el propósito que tiene el Parlamento de Navarra, hay una ponencia ya, de iniciar un proceso de reforma de la LORAFNA, de la reforma de la LORAFNA, se habla del referéndum y del contenido de la LORAFNA, porque la LORAFNA también tiene una serie de cuestiones, como por ejemplo el tema referido a los denominados derechos sociales o el tema relativo al lenguaje inclusivo, que también está puesto en cuestión y que seguramente será objeto de debate, como ya lo fue en aquellas jornadas de marzo de 2022, en donde hubo una ponencia de los distintos representantes que ahora participarán en esa ponencia. Bueno, el 24 de octubre de 2023, esa Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra acordó la creación de una ponencia para la actualización de la LORAFNA y su adecuación a la realidad social y al sentir de la ciudadanía navarra del siglo XXI. Se culmina, por tanto, de este modo ese mandato de actualización de la LORAFNA en una sociedad moderna, la Navarra del siglo XXI, con estas jornadas y esta ponencia, que todavía estamos pendientes de su posterior desarrollo. Bien, en esta sesión lo que voy a hacer es propuestas sobre la modificación del proceso de reforma de la LORAFNA y del procedimiento de reforma de la Ley de Actualización del Convenio Económico, que esto también es un tema candente, porque hemos asistido muy recientemente a 2 reformas de la Ley de Actualización del Convenio Económico que, como sabéis, también tienen que pasar por la aprobación de las Cortes Generales, y ya empezamos a tener ciertos problemas de aprobación de vetos en las cámaras estatales. Bueno, estudiaré entonces el proceso de reforma a continuación, y también analizaré, antes de todo,
cuáles han sido las reformas que la LORABNA ha llevado consigo. Bueno, Navarra, como sabemos todos y todas, es una comunidad singular con denominación y régimen específico cuyos derechos históricos son garantizados en virtud de la disposición adicional primera, ¿verdad?, que sin perjuicio del sometimiento, como las restantes comunidades, a los preceptos constitucionales que regulan el proceso económico, reconoce los derechos históricos de los territorios forales. La aprobación de la LORABNA supone una adaptación del régimen foral de las leyes de 1839 y 1841 a esa nueva realidad constitucional de 1978. Se confirman los fueros y se democratizan las instituciones. Está claro que en el siglo XVIII Navarra sí que se incorpora a ese proceso histórico de formación de la unidad nacional, manteniendo su condición de reino, pero sabemos que a partir del siglo XIX la pierde esa condición de reino, pero la ley de 1839 confirma sus fueros, disponiendo que con la participación de Navarra se podrán introducir en ellos las modificaciones indispensables que reclame el interés de la misma, conciliándolo con el general de la nacional y de la constitución de la monarquía. A tal fin se inician las negociaciones entre el Gobierno de la Nación, Diputación de Navarra, y en ese acuerdo que se alcanza tiene su origen la Ley Paccionada de agosto de 1841, aprobada por las Cortes. Al amparo de las citadas leyes, Navarra conserva su régimen foral y lo ha venido desarrollando progresivamente, conviniendo con la Administración del Estado la adecuación de facultades y competencias o acordando también fórmulas de colaboración que se consideren convenientes, atendiendo siempre, o parece ser, a las necesidades de la sociedad. La disposición adicional primera de la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de Navarra y el apartado segundo de la disposición derogatoria mantiene la vigencia en dicho territorio de la Ley Pactada de octubre de 1839. Tras la Constitución de 1978, la aprobación de la LORABNA supone la adaptación del régimen foral de origen liberal de las dos leyes ya citadas, 1839 y 1841, a esa nueva realidad constitucional de 1978, en donde se democratizaron sus instituciones, el Parlamento, la Diputación Foral, y se confirmaron sus fueros. La LORABNA reconoce las competencias históricas de Navarra: fiscalidad propia, iniciativa legislativa de los ayuntamientos, derecho civil propio, fuero nuevo. Asume desde el primer momento las competencias de los artículos 148 y 149. 148 las competencias que son propias de las comunidades autónomas, 149 las competencias del Estado, muchas de ellas ya asumidas como derechos históricos por la propia Comunidad Foral de Navarra. Las dos únicas reformas de la LORABNA son las que se han llevado a cabo en el año 2001 y 2010 y parece que ahora podremos asistir prontamente a una tercera reforma. Estas dos, la de 2001 y 2010, han supuesto un avance en el autogobierno de la comunidad foral y en la democratización de sus instituciones. Se modifica el proceso de elección del presidente de la Comunidad Foral de Navarra, el denominado proceso de designación autonómica. Se profundiza en la autonomía reglamentaria del Parlamento de Navarra o se otorga el reconocimiento estatutario a otras instituciones de la Comunidad Foral de Navarra, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Navarra o la Cámara de Comptos, también que tiene, estaba ya, pero tiene un espacio privilegiado en la última reforma. Me detendré en cada una de ellas. La primera, la reforma del año 2001, se lleva a cabo para avanzar en la democratización de una de las instituciones, el Gobierno de Navarra. Mediante la Ley 1/2001 de 26 de marzo se reforma el artículo 29 de la LORABNA y se adiciona un apartado tercero del artículo 30 para regular la elección del presidente del Gobierno de Navarra, ahora de la Comunidad Foral. Se elimina el cuestionado proceso de designación automática, que hasta ese momento nominaba como presidente del Gobierno al candidato del partido que tuviera mayor número de votos si tras varias votaciones, 2 por mayoría absoluta y la tercera por mayoría simple, ningún candidato hubiera obtenido mayoría suficiente para ser elegido en el plazo de 2 meses. En definitiva, se eliminaba la posibilidad de nombrar un presidente no elegido por el Parlamento.
En la mayoría de los estatutos de autonomía, la solución había sido, en los casos en que ningún candidato fuera investido, proceder a la disolución del Parlamento y a la celebración de nuevas elecciones que daban lugar a una legislatura más corta, que finalizaba cuando debiera haberlo hecho la interrumpida por la prematura disolución, de manera que se mantuviera la celebración de elecciones a fecha fija cada 4 años. Solo en otros 2 casos, en los estatutos de Andalucía, después modificado, y de Castilla-La Mancha, se optó por la misma fórmula automática que en Navarra. En Castilla-La Mancha todavía se mantiene esta fórmula. La reforma de 2001 elimina la designación autonómica. Determina además que la elección del presidente se realice entre los miembros del Parlamento, una exigencia que ya está contenida en otros estatutos de autonomía, no en la Constitución, y reduce a 2 las 4 votaciones posibles para la elección del presidente y a 30 días el tiempo destinado para la disolución del Parlamento en el caso de que ningún candidato alcance las citadas mayorías. Antes eran 2 meses. En todo caso, el nuevo Parlamento que resulta de la convocatoria electoral tiene un mandato limitado por el término natural de la legislatura originaria, la fallida. La desaparición del proceso automático, sin embargo, mantiene o tiene notorio efecto de forzar, tras la celebración de elecciones, la conclusión de pactos de coalición para constituir gobierno. En definitiva, se ha democratizado la institución. También se regula la posibilidad del presidente de disolver el Parlamento antes de que transcurran 4 años, con un mandato limitado por el tiempo natural de la legislatura originaria, la fallida. La segunda reforma, la de 2010, se inicia en el año 2003. El clima de reforma estatutaria que sirve a inicios de la primera década del XXI en otras comunidades autónomas se traslada también a Navarra, con una iniciativa parlamentaria que proviene de Izquierda Unida y que propone la creación de una ponencia sobre el autogobierno que es aprobada por la Comisión de Régimen Foral en noviembre de 2003. Se debate por todos los representantes de los grupos parlamentarios y se elabora un borrador del informe, pero realmente se quedan fuera la mayor parte de las propuestas porque realmente hay profundas diferencias entre los grupos parlamentarios, diferencias que son casi irreconciliables. Interesa resaltar que, entre otras reformas, se proponen ya modificaciones al proceso de reforma de la LORAFNA, por ejemplo, en el tema de convocar un referéndum para que los navarros y navarras puedan decidir sobre la reforma de su norma institucional básica. Incluso se propone reformar o convocar referéndum para toda la LORAFNA o para partes esenciales de la misma. Pero esta iniciativa finalmente no llega a buen término. Habrá que esperar, por tanto, al debate sobre el estado de la comunidad que se celebra en el Parlamento de Navarra en el año 2009, en el que el Partido Socialista de Navarra presenta una propuesta de resolución que es aprobada por unanimidad y que retoma algunas de las propuestas debatidas en la ponencia de autogobierno anterior. Mediante debate de totalidad, el Pleno del Parlamento de Navarra aprueba el denominado texto del pacto en sesión de 10 de junio de 2010, con los votos a favor de UPN, PSN, PSOE, Convergencia de Demócratas de Navarra e Izquierda Unida. Remitido el proyecto a las Cortes Generales, es aprobado por el Pleno del Congreso el día 30 de septiembre y por el Senado el 20 de octubre, siendo finalmente promulgado como ley orgánica el 27 de octubre de 2010. Es decir, que en las Cortes Generales no hubo ninguna oposición al proceso de reforma y a su aprobación. Esto lo quiero dejar bien claro porque últimamente no ocurre lo mismo cuando vamos a actualizar el convenio económico y a día de hoy nos anuncian que quizá no ocurra lo mismo cuando en sede estatal vayamos a aprobar el proceso de reforma de la LORAFNA. Pero ya veremos que no es lo mismo que los problemas estén en el Congreso de los Diputados que en el Senado, por lo que voy a explicar a continuación. Bueno, el contenido de esta reforma de 2010 brevemente también profundiza en el autogobierno. En relación con el mandato parlamentario se respeta el tiempo natural de legislatura, no el tiempo que resta de la legislatura fallida, es decir, 4 años. Tras nuevas elecciones por no haber obtenido ningún candidato mayoría suficiente para ser elegido, ahora el plazo no es de 30 días desde la primera votación, sino de 3 meses desde las elecciones.
Se profundiza en la autonomía del Parlamento al modificar el régimen de sesiones del Parlamento, entonces previsto en la LORAVNA, ¿no? Febrero, junio, septiembre y diciembre. Bueno, pues en aras de esa autonomía se establece en el reglamento del Parlamento de Navarra que va a ser de enero a junio y de septiembre a diciembre. También se profundiza, se penetra en el autogobierno mediante la inclusión de un artículo específico para la Cámara de Comptos, como he dicho anteriormente y no me voy a extender más. Asimismo, la LORAVNA reconoce otras dos instituciones, Consejo de Navarra, Defensor del Pueblo, que antes tenían sus leyes propias, ¿verdad?, pero que el hecho de que se incorporen a la norma institucional básica hace que dote de permanencia su estatus para el poder político presente y futuro. Asimismo, se confiere rango institucional a la Administración de la Comunidad Foral antes obviada, siguiendo la pauta de la Constitución, en el sentido de servir con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley, a la Constitución, al derecho. También se añaden fuentes del derecho, se profundiza en el autogobierno de la comunidad foral, se incorpora el decreto ley foral, que no existía. Ese decreto ley que puede decretar, ¿verdad?, declarar el presidente de la comunidad foral en casos de extraordinaria y urgente necesidad, que no hay que confundir con el decreto de alarma, ¿verdad?, o la urgente necesidad porque haya una catástrofe natural, sino que, bueno, pues el Gobierno tiene ese margen de intervención cuando existe una necesidad perentoria de resolver algo muy rápidamente. Por tanto, bueno, pues se regula este decreto ley. Se introduce también la posibilidad de que, mediante decreto foral, el presidente de la comunidad pueda dictar disposiciones generales junto con las anteriores normas reglamentarias, el decreto foral del Gobierno y las órdenes forales de los consejeros. Se dispone una menor intervención del Parlamento para autorizar la firma de convenios entre el Estado y Diputación. ¿Qué quiere decir? Pues que a partir de este momento lo que operará esta autorización solo cuando supongan una modificación, una derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución con las comunidades autónomas. También en relación con la actuación exterior de la comunidad foral se abren cauces de participación en los asuntos de la Unión Europea, hasta ahora no previstos, en línea con otras reformas estatutarias. La Diputación, por ejemplo, no solo es informada por el Gobierno estatal de la elaboración de tratados y convenios y de la legislación aduanera que pudieran afectar a Navarra. A partir de ahora participa, esto es importante, en la formación de las posiciones del Estado con relación a sus competencias exclusivas y a las consecuencias financieras o administrativas de especial relevancia para Navarra. Le compete, por tanto, aplicar, ejecutar, desarrollar el derecho de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias, ¿no? Pronto tendremos elecciones al Parlamento Europeo, ¿verdad? De ahí su importancia, claro que sí. También se introducen adecuaciones terminológicas y se eliminan, bueno, pues algunas expresiones, referencias obsoletas. El presidente, en lugar de serlo del Gobierno de Navarra, pasa a denominarse presidente de la comunidad foral. Se elimina la competencia de Navarra sobre la denominada condición femenina, que evidencia evidentes roles, ¿no?, masculinos y femeninos, y se convierte o se sustituye por la competencia en políticas de igualdad. Políticas de igualdad, mujeres y hombres, o quizá todo tipo de políticas de igualdad que eliminen las diferencias reales y efectivas entre individuos o grupos en ámbitos concretos de la realidad social. Se adicionan nuevas competencias a la Junta de Cooperación, que ahora está presente ya, ¿verdad? Desde el Gobierno ya se han nombrado los representantes de esa Junta de Cooperación, formada por representantes de la comunidad y del Estado, que van a iniciar esas negociaciones para reformar la LORAVNA. Bueno, pues esta Junta antes solo contemplaba la resolución de conflictos relativos a la interpretación y aplicación de la LORAVNA, lo que va a hacer ahora, pero también se le encomienda la resolución de cualesquiera otras discrepancias entre la Administración estatal y foral, y se la convierte en instrumento ordinario y principal de relación entre ellas, sin perjuicio de otros órganos de cooperación o de órganos sectoriales. Se le atribuye con carácter preferente el impulso de la realización de actuaciones y planes conjuntos para el desarrollo de políticas comunes y el diseño de mecanismos de colaboración mutua entre los distintos ámbitos sectoriales donde confluyan sus intereses. En cuanto al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, se sustituye la referencia a la desaparecida Audiencia Territorial por la referencia a su presidente y al fiscal superior de la Comunidad Foral.
Verdaderamente estas reformas han percutido en la democratización de algunas instituciones, el Gobierno, también en la profundización del autogobierno de la Comunidad Foral de Navarra. Pero ahora me voy a detener a continuación más detalladamente en el procedimiento de reforma de la LORAFNA, porque es una de las propuestas de reforma que ha suscitado mayor debate político por distintos grupos parlamentarios durante todo este tiempo. La última reforma de la LORAFNA, la de 2010, viene precedida de la de otros estatutos de autonomía que desde el año 2006 acometen modificaciones en el proceso de reforma de la LORAFNA, de sus estatutos, concretamente para incorporar, entre otras cosas, un referéndum tras la aprobación mediante ley orgánica de Cortes Generales. Pues bien, procederé al análisis de los problemas jurídicos que se suscitan en el marco jurídico de la singularidad de la Comunidad Foral de Navarra y de su legitimidad democrática. El artículo 71 de la LORAFNA regula el procedimiento de reforma. Su apartado primero expresa, en primer lugar, que, dada la naturaleza jurídica del régimen foral, el amejoramiento al que se refiere la presente ley orgánica es inmodificable unilateralmente. Bueno, es preciso, en primer lugar, debo afirmar la inexactitud de este apartado. La razón estriba en que la imposibilidad de modificar unilateralmente la LORAFNA no es consecuencia solo del carácter pactado de nuestro régimen foral, sino de la naturaleza de cualquier estatuto de autonomía como expresión normativa de la cooperación del Estado y las comunidades autónomas en la configuración del Estado compuesto. En realidad, la naturaleza singular de nuestro régimen foral se concreta en el apartado 2 de la LORAFNA, que establece un procedimiento de reforma pactado, negociado entre los gobiernos, la Diputación Foral y el Gobierno de la Nación, a iniciativa de cualquiera de ellos. Una solución negociada cuya propuesta en su conjunto se somete a la aprobación del Pleno del Parlamento de Navarra mediante un debate de totalidad. Y esto quiero subrayarlo, sin enmiendas, así o no, por parte de los grupos parlamentarios y votación por mayoría simple. De lo anterior se colige que la aprobación de la reforma mediante ese llamado debate de totalidad no constituye un procedimiento legislativo, ni siquiera un procedimiento legislativo especial de lectura única que se contiene en el artículo 179 de nuestro reglamento del Parlamento de Navarra, sí, para aquellas proposiciones o proyectos de ley, como dice textualmente, cuya simplicidad de formulación o naturaleza lo aconseje, que sería el caso de la reforma de la LORAFNA. El denominado debate de totalidad es en puridad un acto de formalización de la Cámara del Parlamento de Navarra de una solución negociada por los gobiernos, el texto del pacto. Una propuesta que se confirma sin debate político de los representantes del Parlamento de Navarra. La disimilitud, la diferencia entre el denominado debate de totalidad de una propuesta de reforma de la LORAFNA, que ha sido negociada por los gobiernos, como he dicho, y el procedimiento legislativo de aprobación de leyes, ordinario o especial, se colige de la ubicación de la reforma de la LORAFNA. La reforma de la LORAFNA se regula en el título séptimo del reglamento, separado del título sexto, que bajo la denominación del proceso legislativo tanto regula el procedimiento ordinario de aprobación de leyes de la Comunidad Foral como los procedimientos legislativos especiales. Es decir, que la reforma de la LORAFNA no se tramita a través de un procedimiento legislativo especial siquiera, en lectura única, donde el Parlamento de Navarra tenga oportunidad, sus representantes, de tramitar enmiendas parciales, como sí ocurre con el proceso legislativo de lectura única. Por tanto, la confirmación parlamentaria de la propuesta negociada por los gobiernos es un procedimiento parlamentario, pero no es un procedimiento legislativo. Ni siquiera es un procedimiento legislativo para la tramitación de un proyecto o una proposición de ley foral en lectura única, como dice así el artículo 179 del Reglamento del Parlamento de Navarra, que se reformó en el año 2023. Un procedimiento que sigue, sí, las reglas previstas para los debates de totalidad, ese procedimiento de lectura única, votación en sesión plenaria sobre la tramitación o no del proyecto o proposición en lectura única, apertura de un plazo de enmiendas al articulado, admisión de enmiendas in voce y, a continuación, debate del proyecto o proposición de ley foral conforme a las reglas establecidas para los de totalidad. Es decir,
correspondiendo a cada grupo parlamentario un solo turno en el que, en su caso, deben defender todas las enmiendas. El reglamento, además, permite votación separada de enmiendas o grupos de enmiendas si algún grupo parlamentario lo solicita. En suma, la aprobación de la propuesta de reforma del texto del pacto a una sola votación, como señala expresamente el artículo 184.2 del Reglamento del Parlamento de Navarra, mediante la fijación de las posiciones de los grupos parlamentarios a favor y en contra, pero sin enmiendas, constituye un procedimiento parlamentario singular que quiere preservar una evocación del carácter pactado. En el debate de totalidad del denominado texto del pacto para la reforma de la LORAFNA en el año 2010, llevado a cabo en el Parlamento de Navarra, ese mismo año, algunos portavoces de los grupos parlamentarios navarros, incluso los que apoyan en líneas generales la reforma pactada, plantean desiderátums de reforma del procedimiento de reforma de la LORAFNA, aspiraciones que, claro, no pueden ser formalizadas como enmiendas. En este sentido, algunos portavoces aluden a la inclusión de la iniciativa del Parlamento de Navarra y de la negociación de unas bases con el Gobierno de la Comunidad Foral para potenciar una mayor democratización del autogobierno. También proponen la convocatoria de un referéndum para garantizar mayor legitimidad democrática a la reforma. Verdaderamente, la aprobación del texto de reforma mediante un debate de totalidad en el Pleno, sin enmiendas, no es un proceso legislativo. Se vincula a la legalidad del pacto histórico. Sin embargo, creo, afecta a la legitimidad democrática del Parlamento. Pues bien, en este contexto normativo que acabo de explicar, es posible llevar a cabo modificaciones. Es posible la reforma de la LORAFNA. En primer lugar, podría ser para incorporar la iniciativa del Parlamento de Navarra para la reforma de la LORAFNA. Ejemplos estatutarios no nos faltan. Por ejemplo, a propuesta de al menos un tercio de los miembros de derecho del órgano parlamentario, sería el caso de Extremadura, La Rioja, Valencia. A propuesta al menos de una quinta parte de los miembros de derecho del órgano parlamentario, estaríamos hablando del Estatuto Vasco, de Canarias, de Cataluña, de Aragón, o a propuesta de dos grupos parlamentarios, estaríamos hablando del Estatuto Valenciano. La hipotética incorporación de esta iniciativa parlamentaria de reforma quedaría supeditada, no obstante, a la negociación y propuesta de reforma por parte de los gobiernos. En este sentido, también se debe valorar la inserción de un procedimiento legislativo de aprobación de la LORAFNA, un proceso especial creado para esta reforma o uno especial en lectura única, porque es evidente que la lectura única es un proceso legislativo que acaba en el Parlamento, pero la lectura única posible de la LORAFNA no acabaría en el Parlamento, como todos sabemos muy bien, ¿verdad? Sino que luego inicia un proceso de aprobación ante las Cortes Generales. Pero bueno, podría ser, ¿no? Un proceso legislativo especial en lectura única con enmiendas. Esa es mi propuesta. También habría que valorar la inclusión de una mayoría cualificada de aprobación parlamentaria de la reforma. Mayoría absoluta, en línea exigida con la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica, o en línea con la mayoría exigida por los parlamentos de otras comunidades autónomas. Por ejemplo, el Estatuto Vasco. Incluso mayorías de 3/5, Canarias, Murcia, 2/3, Aragón, Andalucía. Bueno, tras 40 y tantos años de LORAFNA, 42 casi, se reflexiona si en un Estado democrático representativo la reforma de la LORAFNA afecta a su legitimidad democrática. En este contexto, la convocatoria de un referéndum para la aprobación de la reforma resulta de interés para navarros y navarras, para que navarros y navarras decidan sobre un acto de confirmación parlamentaria de una solución de reforma pactada por los gobiernos, el Gobierno de la Nación y la Diputación Foral. Sin embargo, un referéndum que no se sigue de un debate parlamentario formalizado con enmiendas plantea problemas. La participación directa constituye actividad dirigida a influir en los titulares del poder institucionalizado para conservar o modificar la estructura de intereses existente. En el Estado democrático representativo, las decisiones se toman a través de representantes o a través de la participación directa, siendo el ámbito de mayor participación el de la vida social. Esta actividad, sin embargo, debe articularse como una estructura
participada y formalizada y apoyada por recursos públicos que equilibren las tensiones entre representación y participación. Ahora bien, la participación plantea problemas que también debemos prever, desde la ignorancia del ciudadano para responder a cuestiones concretas hasta el peligro de su manipulación por el convocante, pasando por el traslado de la responsabilidad del representante al ciudadano o la simplificación del debate que ha tenido que tener lugar en sede parlamentaria. En la actual reforma de organización de las sociedades de grupos de interés, la participación no es igualitaria. No todos los grupos sociales tienen iguales posibilidades de luchar por sus intereses. Las élites siempre gozan de mejores posibilidades, tanto mejores cuanto más poderosos son, pues la participación es más eficaz a mayor homogeneidad de los intereses a hacer valer, y la homogeneidad es más fácil de obtener entre unos pocos. La lógica del grupo, de lucha para conseguir el logro colectivo, que es el individual, funciona esencialmente en grupos pequeños de modo espontáneo. Para grupos mayores, con mayores dimensiones, es preciso recurrir a técnicas de movilización forzosas, es decir, a medidas que impulsen a los individuos a actuar con base a estímulos ya negativos, coerciones, presiones para conseguir objetivos, ya positivos, los incentivos. De lo anterior se corrige la importancia de un referéndum para la reforma que venga precedido de un debate racional en el Parlamento de Navarra, de forma que traslade las posiciones sobre su oportunidad a la ciudadanía. También un referéndum previamente regulado en las condiciones de su convocatoria y resultados tras su celebración, bien por mayoría simple de los electores, más votos a favor que en contra, mayoría absoluta de los votantes o previsión de un determinado quórum para validar los resultados. También tendría que tenerse en cuenta el tiempo que debe transcurrir para la convocatoria de un nuevo referéndum de reforma desde que la última propuesta no haya sido aprobada por el Parlamento de Navarra o las Cortes Generales, o no haya sido confirmada mediante referéndum del cuerpo electoral. La regulación del referéndum también puede prever que solo la reforma de algunos títulos de la LORAFNA precisen convocatoria de referéndum a propuesta de una mayoría cualificada del Parlamento de Navarra, o incluso no precisen convocatoria de referéndum por la complejidad técnica de las mismas o por la preceptiva incorporación en los estatutos de algunas reformas que se lleven a cabo en la Constitución. Pensemos que las competencias, ¿verdad?, del Estado y de las comunidades autónomas es un complejo, son competencias, por un lado, exclusivas del Estado, pero por otro concurrentes entre el Estado y las comunidades autónomas. Prácticamente se puede decir que no hay competencias exclusivas de las comunidades autónomas, por más que el 148 así nos lo expresa. Por tanto, la complejidad técnica de asumir, ¿verdad?, hasta dónde llega la intervención de una comunidad autónoma, o en este caso de la Comunidad Foral de Navarra, es de complejidad técnica. En este sentido, por ejemplo, el artículo 81.5 del Estatuto de la Comunidad Valenciana precisa que la aprobación de la reforma por las Cortes Generales mediante ley orgánica incluirá la autorización del Estado para que la Generalitat convoque un referéndum de ratificación de los electores en un plazo de 6 meses desde la votación final en las Cortes Generales. El referéndum, sin embargo, no podrá convocarse, aquí está el límite, en aquellos casos en que la reforma solo implique ampliación de competencias. En fin, opciones no nos faltan. Bien, pasamos ahora entonces al trámite de reforma de la LORAFNA en sede estatal, en las Cortes Generales. Pues de conformidad con la naturaleza estatutaria de la LORAFNA, el artículo 71.2b, infine, precisa que la reforma sea finalmente aprobada por las Cortes Generales por el mismo procedimiento que para la aprobación de la presente ley orgánica. En puridad, la propuesta de reforma, el texto del pacto negociado por los gobiernos y confirmado por el Parlamento de Navarra, es una ley orgánica, como he señalado al comienzo de mi intervención. Una ley orgánica que solo adquiere naturaleza jurídico-administrativa mediante su aprobación por las Cortes Generales. De ahí la problemática que puede resultar de que una de las cámaras, fundamentalmente el Congreso de los Diputados, pueda enmendar la totalidad del texto, o que pueda vetar el texto el Senado. La diferencia es que si es el Senado quien veta el texto, como es una cámara de reflexión,
ese texto vuelve otra vez al Congreso y es el Congreso quien puede levantar, es el Congreso quien puede levantar ese veto de totalidad presentado por el Senado. En definitiva, el veto del Senado ralentiza el proceso de reforma de la LORAFNA. El debate de totalidad y el veto, la no aprobación por parte del Congreso de los Diputados, lo que haría es no hacer pertinente ya esa reforma de la LORAFNA. Bueno, su aprobación en sede estatal, por tanto, plantea problemas y paradojas respecto de su autorización en el Parlamento foral. Ninguno de los reglamentos del Congreso y del Senado regulan el proceso de aprobación de la reforma de los estatutos de autonomía en las Cortes Generales. El proceso de reforma de la LORAFNA tampoco se regula en los citados reglamentos. En su lugar, la norma supletoria de la Presidencia del Congreso de 1993 para la tramitación de las reformas de los estatutos de autonomía establece que la propuesta de reforma de la LORAFNA se tramitará como proyecto de ley orgánica por el procedimiento de lectura única, en votación de totalidad. Pero señala a continuación que tal proceso se llevará a cabo sin que resulte admisible la presentación de enmiendas. Es un debate de totalidad sin enmiendas. ¿Por qué? Porque entendemos que el texto del pacto es el texto del pacto, al que únicamente el Congreso de los Diputados tiene que decir sí o no. En suma, el denominado procedimiento de lectura única es un debate de totalidad. No parece un procedimiento en lectura única porque no se siguen las condiciones del mismo previstos en el reglamento del Congreso de los Diputados. Es decir, no hay posibilidad de tramitar enmiendas a la totalidad, de devolución o de presentación de un texto alternativo. Ello con el fin de preservar la evocación histórica de un carácter pactado. La norma supletoria de la Presidencia del Senado determina, sin embargo, que la tramitación del texto como proyecto de ley orgánica por el procedimiento de lectura única, en votación de totalidad, se lleve a cabo mediante la presentación única de propuesta de veto en el Senado, de tal manera que, de aprobarse la propuesta de veto, el texto volvería otra vez a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados, para su discusión. Hago un inciso aquí otra vez porque algunos senadores han señalado que vetarán este subsiguiente proceso de reforma de la LORAFNA que llegue al Senado para atribuir la competencia histórica de tráfico a Navarra. Bueno, en este caso, ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas? Que el proceso se ralentizaría únicamente. ¿Por qué? Porque una vez que el Senado vetara el texto, volvería otra vez al Congreso de los Diputados, que si bien lo ha aprobado, lo que hará es levantar ese veto con un debate motivado sobre las razones por las que levanta ese veto. Por tanto, esa reforma exprés de la LORAFNA, dependiendo de lo que pase en el Senado, pues quizá no será tan exprés. Pero, en principio, no tiene por qué plantear problemas. Y no tiene por qué plantear problemas porque estamos en un momento en el que hay voluntad política por parte del Gobierno de la Nación y de la Comunidad Foral para llevar a cabo esta reforma y porque el Congreso de los Diputados probablemente también la lleve a cabo. Bien, las dos reformas de la LORAFNA, habidas hasta el momento, la de 2001, la de 2010, han sido aprobadas por la mayoría de los miembros de las Cortes Generales en votación de totalidad en el Congreso y sin propuesta única de veto en el Senado. Sin embargo, apunto e insisto, no se debe olvidar la ralentización de la reforma que puede resultar de la presentación de propuestas de veto en el Senado a una solución de reforma pactada por los gobiernos, el Gobierno de la Nación y la Diputación Foral, y meramente confirmada por el Parlamento Foral. Pues ese veto motivado del Senado, insisto, volverá al Congreso de los Diputados para nueva discusión y aprobación de su levantamiento por mayoría absoluta de los miembros de derecho de la Cámara. De tal forma que una propuesta de reforma no enmendada por el Parlamento Foral queda supeditada al veto del Senado y necesaria discusión del Congreso de los Diputados. En el debate parlamentario en el Congreso de los Diputados para la aprobación de la reforma de 2010, algunos portavoces de grupos parlamentarios de distintos signos se pronuncian en palabras textuales sobre la carencia de elementos democráticos de la reforma de la LORAFNA al no poder ser sancionada mediante referéndum. Estoy hablando antiguamente de Nafarroa Bai. Otros parlamentarios que ya no están, sin embargo, pusieron el acento en el déficit democrático que resulta de la aprobación del texto de la LORAFNA en el Congreso sin enmiendas. Bueno, las posiciones
son opuestas, como se puede ver. Estoy hablando de UPyD. Algo parecido resulta de la actualización mediante ley de nuestro convenio económico de Navarra y el Estado en relación con esta competencia tan importante que tenemos, que es la autonomía fiscal. Pues sigo ahora con el convenio. La LORAFNA establece que en virtud de su régimen foral, la actividad tributaria y financiera de Navarra se regulará por el sistema tradicional del convenio económico, artículo 45.1. Pues bien, la naturaleza pactada de los convenios económicos determina que una vez suscritos por el Gobierno de la Nación y la Diputación Foral, serán sometidos al Parlamento Foral y a las Cortes Generales para su aprobación mediante ley orgánica. Es decir, estamos ante una nueva ley que adquiere validez jurídico-administrativa solo y si las Cortes acaban aprobando esta actualización del convenio económico. El Parlamento Foral limita su cometido al de autorizar o rechazar la propuesta de actualización de la ley del convenio económico que pactan los gobiernos, la Diputación Foral y el Gobierno de la Nación. La autorización, por tanto, vuelve a ser un trámite parlamentario que se acuerda tras un debate de totalidad, un debate político que no constituye un proceso legislativo, ni siquiera uno especial adaptado a la singularidad histórica de la Comunidad Foral de Navarra. Es decir, ni siquiera un procedimiento legislativo especial en lectura única, en línea con el artículo 179 del Reglamento del Parlamento de Navarra. Por tanto, la disimilitud entre el denominado debate de totalidad de una propuesta de actualización del convenio económico negociada por los gobiernos y el procedimiento legislativo de aprobación de leyes, ordinario o especial, se formaliza en la LORAFNA. Bajo la denominación del procedimiento legislativo, el título sexto del reglamento tanto regula el procedimiento legislativo ordinario como el aprobado especialmente en lectura única, mientras que la actualización, ¿verdad?, del convenio económico aparece en título aparte. La memoria histórica del pacto de las leyes de 1839 y 1841 reduce el cometido de aprobación del Parlamento Foral al de confirmación o rechazo del texto actualizado y propuesto por los gobiernos sin posibilidad de tramitar enmiendas. Las recientes actualizaciones del convenio económico, confirmadas por el Pleno del Parlamento en sesiones de 31 de marzo y 23 de junio de 2022, reducen las propuestas de algunos representantes políticos de distinto signo. Es decir, plantean propuestas, pero son meras aspiraciones que ahí quedan. ¿Por qué? Porque ni siquiera se traducen en enmiendas, ni aparecen como enmiendas justificativas de lo que querían hacer o no, ni se puede modificar el texto. Bueno, el Tribunal Constitucional ha recordado que la intervención del Parlamento de Navarra no se configura como la emisión de norma alguna, sino como un requisito necesario para la ulterior tramitación del convenio económico como ley por las Cortes Generales y la eventual aprobación y efectiva creación de una normativa por esta. Bueno, la confirmación de esa actualización del convenio económico pues contrasta con su aprobación mediante ley de Cortes, porque claro, después se aprueba por las Cortes Generales. Supone entonces que el texto de actualización confirmado por el Parlamento Foral puede ser objeto de enmiendas de totalidad en el Congreso de los Diputados, una vez más, o de propuestas de veto en el Senado, como para la reforma de la LORAFNA. En este sentido, no se debe soslayar la problemática que puede resultar de la presentación y aprobación de una enmienda de totalidad que devuelva el texto al Gobierno de la Nación o la afectación a la legitimidad democrática que resulta de la aprobación de propuestas de veto en el Senado al texto de actualización del convenio pactado por los Gobiernos y confirmada por el Parlamento Foral. Pues en este caso otra vez nos ocurriría lo mismo. El veto tendría que volver al Congreso, el Congreso tendría que levantar el veto y esto, ya no, empieza a no ser algo extraño. Si bien es cierto que la actualización del convenio económico de 2015, aprobada por las Cortes Generales por el procedimiento en lectura única, no fue vetado por el Congreso ni por el Senado, sin embargo, últimamente, más recientemente, hemos asistido a dos actualizaciones del convenio, una en el año 2022, mediante Ley 22/2022, por la que se modifica la Ley 28/1990, y aquí hemos sido ya objeto de enmiendas de totalidad en el Congreso de los Diputados y de veto en el Senado. Lo mismo ha ocurrido en el año 2023. Se ha vuelto a repetir el mismo procedimiento y en los expedientes aparece que ya nos empiezan a vetar en el Senado el texto y también en el Congreso.
La diferencia es que en el Congreso teníamos la apoyatura suficiente para que esta actualización tuviera lugar y en el Senado, como hemos dicho, se trata de una cámara de reflexión. Ese veto de los representantes en el Senado vuelve otra vez al Congreso de los Diputados y ahí es donde se decidió aprobar esa actualización del convenio económico. Por tanto, bueno, creo que la pronta celebración del 42 aniversario de la LORAFNA reaviva desde luego el debate sobre su reforma, la reforma de la reforma y quizá, y ahora lo dejo ahí, también algunos contenidos de la LORAFNA. Y me voy a centrar ya para terminar esta intervención en los denominados derechos sociales. Digo los denominados derechos sociales porque, crece, ¿verdad?, el debate de que en nuestra comunidad foral de Navarra sería interesante, en línea con algunas reformas de los estatutos de autonomía habidas a partir del año 2006, introducir un catálogo de derechos sociales. Así se denomina, ¿verdad? Pero claro, ¿qué son los derechos sociales? Bueno, primero voy a intentar explicar que la LORAFNA, en el artículo 6, señala, estamos hablando, claro, de hace muchos años, ¿verdad?, que los navarros tendrán los mismos derechos, deberes y libertades fundamentales que los demás españoles. En definitiva, lo que está diciendo es que los navarros tienen los mismos derechos fundamentales que aparecen en la Constitución para todos los españoles, porque es evidente que nuestra Constitución reconoce derechos fundamentales para todos y todas. Y por otro lado, en el artículo 44.18, el relativo a las competencias que tiene asumidas Navarra, competencias exclusivas, pues dice que Navarra es competente en políticas de igualdad, en política infantil, en política juvenil y en política de la tercera edad. Claro, nada más nos dice la LORAFNA. Claro, ¿qué son los derechos sociales entonces? Pues vamos a ver, es que los derechos sociales pueden ser derechos fundamentales de naturaleza, de corte social. Imaginemos el derecho a la educación, imaginemos el derecho a la igualdad. Pero claro, los derechos sociales también pueden ser, de alguna manera, derechos subjetivos que se regulan en leyes con connotación social. Por ejemplo, la Ley de Vivienda regula un derecho subjetivo a la vivienda de los navarros y navarras, por decir algo. Claro, los derechos sociales que aparecen regulados en el capítulo 3 de los principios rectores de la política social y económica realmente no son derechos, son aspiraciones de principio a los que se deben comprometer los poderes públicos para convertirlos en derecho. Si nos leemos el 53.3 de la Constitución española, dice que los principios rectores de la política social y económica, la protección de la salud, la protección del medio ambiente, el derecho a la vivienda, la protección de las personas desfavorecidas, informarán la legislación positiva y la práctica judicial y solamente se convertirán en derechos subjetivos, ya no de carácter fundamental, si una ley regula su contenido. Bien. Entonces, a mi juicio, ¿qué debe incorporar la LORAFNA como norma institucional básica de los navarros y navarras para que realmente sí resulte interesante, claro que sí, incorporar un catálogo pues, de propuestas, ¿verdad?, o de políticas de los poderes públicos? Uno, que como norma institucional básica asuma la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales. Lo primero. Porque claro, los derechos fundamentales están en la Constitución y como derechos fundamentales que son, se desarrollan, se completan su contenido en leyes orgánicas, que son leyes estatales, ¿verdad? Entonces, claro, realmente ahí la LORAFNA, ¿qué compromiso tiene que asumir? Garantizar su efectivo ejercicio. ¿Por qué? Porque realmente el contenido de los derechos está ahí, pero las políticas que puede seguir la Comunidad Foral de Navarra son muchas. Pensemos, por ejemplo, en el derecho a la educación. Es un derecho fundamental, ¿verdad? Está en el artículo 27, propone una serie de finalidades y objetivos y tenemos una ley de educación que recientemente fue reformada, bueno, ya recientemente, año 2020, la famosa ley CELA, ¿no?, que propone políticas en materia de coeducación, que propone políticas educativas en materia de inclusión social. Bien, ¿Navarra está llevando efectivamente esas políticas? ¿Está ejerciendo ese derecho fundamental? Claro que sí. Pero esas políticas
que ejerce la Comunidad Foral de Navarra tienen que estar de alguna manera establecidas y comprometidas en la LORAFNA. Ese ejercicio tiene que estar comprometido en la LORAFNA. ¿Por qué? Porque si está en la LORAFNA, compromete al poder público de ahora y el del futuro. Esa es la gran diferencia. Llevar a cabo políticas públicas que incluyen derechos sociales en leyes hace que hoy un gobierno apruebe una ley y mañana otro gobierno lo pueda modificar. Si el amejoramiento, la LORAFNA asume el compromiso de garantizar los derechos fundamentales que están en la Constitución, esto compromete al poder público de hoy y al de mañana. ¿Por qué? Porque la LORAFNA sigue un procedimiento muy especial, lo estamos viendo, muy rígido de aprobación. Es nuestra norma institucional básica. ¿Y qué otro compromiso debe asumir en relación con los principios rectores de la política social y económica que, insisto, ni siquiera son derechos subjetivos? Yo no puedo decir que tengo derecho a una vivienda digna e ir al Tribunal Constitucional porque me va a decir, mira, no tienes un derecho fundamental a la vivienda digna porque este artículo 47 está dentro de los principios rectores de la política social y económica, que es verdad, insta a los poderes públicos a hacer todo lo posible por garantizar una vivienda digna para los ciudadanos. Pero realmente si no hay una ley que concreta esa aspiración de principio en un derecho subjetivo, por ejemplo, en qué condiciones yo puedo adquirir una vivienda más asequible o un alquiler más asequible, usted no tiene un derecho subjetivo y menos un derecho fundamental. Por tanto, ¿qué segunda opción tiene que incluir, qué segundo presupuesto tiene que incluir la LORAFNA? El compromiso de convertir mediante políticas públicas los principios rectores de la política social y económica en derechos subjetivos. Es decir, el compromiso de que haya leyes navarras que conviertan esos principios rectores de la política social y económica en derechos. Quizá os parezca superficial lo que acabo de decir, pero ¿cuál es la diferencia básica? Que si ahora tenemos leyes que incluyen políticas en materia de vivienda, en materia de medio ambiente, pero mañana esas leyes quieren ser reformadas por otros gobiernos, el hecho de que haya un compromiso de que haya esa legislación que otorgue derechos a la ciudadanía es un compromiso que de alguna manera vincula no solo al poder público del presente, quizá el que reforme la LORAFNA en este sentido, sino al poder público del futuro. En definitiva, los derechos sociales, los derechos subjetivos sociales no estarán al albur de las preferencias de los gobiernos o de las preferencias incluso de un parlamento mayoritario. Por tanto, la LORAFNA debe ser garantía para el ejercicio de los derechos fundamentales e, insisto, compromiso de los poderes públicos de incluir políticas públicas que conviertan los principios rectores en derechos subjetivos. Yo creo que esto es muy importante. Podríamos poner como ejemplos, en relación con los principios rectores, la ley de vivienda. Tenemos una ley de vivienda foral, ¿verdad? Y a su vez tenemos una ley estatal de vivienda bastante recientemente aprobada, porque de alguna manera el Estado ha reivindicado que tiene competencias indirectas en materia de vivienda, que si bien no aparece en la Constitución una competencia exclusiva del Estado en materia de viviendas, dice, por la vía de la competencia que tengo mercantil, de alguna manera la vivienda necesita contratarse de una manera determinada, o por la vía de la competencia que tengo en medio ambiente necesitamos regular un tipo de vivienda, ¿verdad? Con un tipo de objetivos medioambientales, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que mirar qué competencias tiene el Estado y Navarra como concurrentes en materia medioambiental o qué competencias indirectas de alguna manera afectan también a la regulación legislativa en materia de vivienda en Navarra, pero sobre todo tenemos que adquirir ese compromiso en la LORAFNA de convertir mediante políticas públicas, mediante leyes, entre otras cosas, esos principios rectores en derechos subjetivos. Me parece importante. Y no sé si vamos bien de tiempo o mal. Yo terminaría también haciendo alusión al lenguaje de la LORAFNA, porque realmente la LORAFNA no incluye a los navarros y a las navarras. Creo que sí que sería necesario, en línea con lo que estamos ya viendo, reformar el lenguaje
de manera inclusiva, un lenguaje que incluya a las navarras y a los navarros como destinatarios de esta norma institucional básica que es la LORAVNA, y que le deseamos, pues nada, larga vida. Muchas gracias.